La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Vamos a leer los capítulos 13, 14 y 15. Así dice la palabra de Dios. Josué estaba ya muy anciano cuando Yahvé le dijo: estás viejo y queda un extenso territorio por conquistar y repartir, a saber, toda Galilea, Filistea y Jesuri, desde el río Sihón frente a Egipto, hasta la frontera con Acarón hacia el norte, que es considerado como cananeo. Los 5 príncipes de los filisteos, Gaza, Azoto, Ascalón, Gaz, Acarón, y luego los heveos del sur, Canaán, desde Aras de los sidonios hasta Afes, y los límites con los amorreos. Al oriente, el territorio de los gevitas y el del Líbano, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta entrar en Hamar, y todo el territorio de los habitantes de las montañas, desde el Líbano hasta Misrefat-Maim, los cuales son sidonios. Yo soy el que los derrotaré delante de los israelitas. Por lo tanto, procura que este país pase a ser parte de la herencia de Israel, tal como te lo he ordenado. Ahora, procede a repartir la tierra que deben poseer las 9 tribus y la media tribu de Manasés, la otra mitad y las de Rubén y Gad ocupan ya la tierra que le entregó Moisés al este del Jordán, desde Aroer, situada a orilla del Arnón, incluyendo la ciudad en medio del valle, hasta la llanura de Madaba y Dibón. Todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que vivió en Hesbón, hasta la frontera con Amón, Galaad, Jesuris y Macati, el monte de Hermón y todo Basán hasta Saleca. El reino de Og en Basán, que vivió en Astaró y Edrei, y era descendiente de los Refaín, pueblo derrotado y aniquilado por Moisés. Los israelitas no exterminaron a los de Jesuris y Macati, los cuales siguen viviendo entre ellos hasta la fecha. Moisés no le dio ninguna posesión a las tribus de Leví, porque estaban consagrados al servicio de Yahvé. Moisés había otorgado a la tribu de los hijos de Rubén lo que llegó a ser su territorio desde Aroer a orilla del río Arnón, con el pueblo que está en medio del río y la meseta junto a Madaba, Jezebón y todos sus pueblos que están sobre la meseta, Dibón, Bamot Baal y la ciudad de Baalmón, Hazá, Sedimot, Mefat, Cariatarim, Sabana, Sagatazarás, en el monte del valle, Bet Peor, en la pendiente del Fasga, Betiesimot y todas las ciudades del valle,
los dominios de Sihón, rey de los amorreos, que vivió en Hesbón. Este rey ha sido derrotado por Moisés, igual que los príncipes de Madián, Jebís y Resén, y los jefes Sur, Hur y Rebet, que habitaban esas tierras y pagaban impuesto a Sihón, así como Balaam, hijo de Beor, que los israelitas mataron, entre otras víctimas. En resumen, el río Jordán fue la frontera de los rubenitas. Esta fue la herencia de los hijos de Rubén, según sus familias, con sus ciudades y aldeas. Moisés había dado a la tribu de Gad, divididos en su familia, lo que llegó a ser su territorio, Jazer y todas las ciudades de Galaad, con la mitad del país de los amonitas hasta Aroer, ciudad fronteriza con Rabat. Desde Mahanaim hasta Lodebar, el valle de Betarán, Bet-Nimarat, Socot y Safón, resto del reino de Sihón, rey de Hesbón. La tierra se extiende entonces desde el Jordán hasta el mar de Kineret, al este del Jordán. Tal fue la herencia de los hijos de Gad según su familia, con sus ciudades y aldeas. La media tribu de Manasés también recibió de Moisés la parte que le correspondía. Desde Mahanaim, todo Basán y los 70 pueblos de la comarca de Jair en Basán, la mitad de Galaad, Astaró y Edrei, ciudades del reino de Og, fueron atribuidas a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, es decir, la mitad de los hijos de Maquir, según el número de sus familias. Esta es la herencia que repartió Moisés mientras estaba en las estepas de Moab, al este del Jordán, frente a Jericó. Pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio ninguna posesión de tierra, porque Yahvé, Dios de Israel, es su herencia, como se lo tiene dicho. Esto es lo que recibieron en herencia los israelitas en el país de Canaán. Se los repartieron Eleazar, el sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los jefes de las familias paternas de las tribus de Israel. Todos los distribuyeron por suerte entre las 9 tribus y media, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. A las otras 2 tribus y medias Moisés ya le había dado su parte, al lado oriental del Jordán. Por otra parte, los levitas no recibieron herencia, pero en lugar de ellos, los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. Los levitas no tuvieron tierra, sino algunas ciudades para vivir y el campo alrededor para mantener a sus bestias y ganados. Así los hijos de Israel repartieron la tierra de Canaán, tal como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. Los hijos de Judá
se presentaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el cananeo, le dijo: tú sabes que Yahvé le dijo a Moisés, hombre de Dios, a mi respecto, en Cades Barné: yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barné a explorar la tierra, y yo le informé sinceramente. Seguí fiel a Yahvé mi Dios, no obstante que los hermanos que me acompañaron desalentaban al pueblo. Aquel día Moisés hizo este juramento: por haber sido fiel a Yahvé mi Dios, la tierra que pisaron tus pies será tuya y de tu descendiente para siempre. Ahora bien, Yahvé, cumpliendo su palabra, me ha permitido vivir hasta hoy. Hace 45 años que Yahvé dio esta orden a Moisés cuando Israel peregrinaba en el desierto. Hoy cuento 85 años y tengo la misma buena salud que cuando fui enviado a explorar, el mismo vigor que entonces me dura hasta hoy, tanto para combatir como para caminar. Dame pues esa montaña que me prometió Yahvé, como tú lo has oído. Allí hay enaseos que viven en ciudades fortificadas, pero con la ayuda de Yahvé espero conquistarla según Yahvé me prometió. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le entregó Hebrón para herencia suya. Y desde entonces hasta hoy, Hebrón perteneció a Caleb por haber sido fiel en todo a Yahvé, Dios de Israel. Antiguamente, Hebrón se llamó Cariat Arber. Arber era el hombre más grande entre los enaseos, y descansó el país después de esta guerra. Los hijos de Judá, según su familia, recibieron por suerte la siguiente parte: desde la frontera de Edom hasta el desierto de Sin, en dirección al sur, la extremidad meridional era el mar Salado. Desde la lengua que miraba al sur, después seguía hacia la subida de Acrabina y pasaba por Sin, subía al sur de Cades Barnet, pasaba por Esrón, subía a Adar y daba la vuelta hacia Carcas, pasaba por Asmón y llegaba al torrente de Egipto, terminando en el Mar Grande. Esos son los límites por el lado meridional. La frontera oriental era el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Por el norte, la frontera empezaba desde la lengua del mar a la desembocadura del Jordán, subía a Bel Haglas, pasaba por el norte de Bet Arabat y subía hasta la piedra de Boén, hijo de Rubén. Después la frontera subía a David en el valle de Acor y al norte daba la vuelta hacia Gilgal, la cual
está enfrente de la subida de Adomín. Está al sur del torrente. Después la frontera pasaba por la agua llamada Fuente del Sol, llegando a la fuente de Rogel. De aquí subía por el valle del hijo de Hinnom al lado meridional del hombro del Jebuseo, es decir, Jerusalén, subiendo de allí hasta la cumbre del cerro que está enfrente del valle de Hinnom al occidente, en la extremidad del valle de Rafaín o de los gigantes al norte. Después bajaba de la cima del cerro hasta la fuente Neftoa y llegaba hasta las aldeas del monte Efrón y se dirigía hacia Balá, es decir, Cariatarín. Después de Balá iba rodeando hacia el occidente en dirección al monte Seir y por el norte se arrimaba al lado del monte Harín hacia Queslón, de donde descendía a Bet-Sames y pasaba por Timna. Después la frontera llegaba a la vertiente de Acarón al norte, inclinándose hacia Sicarón, y pasaba por el monte Balá, llegando a Gesner. Así terminaba por el occidente en el Mar Grande. La frontera occidental era el Mar Grande. Estos fueron por todo lado los términos de los hijos de Judá según sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio Josué en posesión particular en medio de los hijos de Judá, como le había mandado Yahvé, la ciudad de Cariat Arbe. Este Arbe era el padre de los enaseos. Hoy se llama Hebrón, y Caleb expulsó de ella a 3 hijos de Enac, Sesaí, Ahimán y Tolmá, que habían quedado de la raza de Enac, y avanzando desde allí subió a los habitantes de David, que antes se llamaban Cariat Sefer. Así dijo Caleb: a quien asalte Cariat Sefer y se apodere de ella, yo le daré por esposa a mi hija Atsa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad. Este le dio por esposa a su hija Atsa. En cuanto llegó ella, aconsejó a su marido que solicitara a su padre un campo. Atsa se apeó de su burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? A lo que respondió ella: hazme un favor, ya que me has dado una tierra árida en el Neguev, agrégame otra de regadío. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la posesión de la tribu de Judá, según su familia, las ciudades de los hijos de Judá
en las extremidades meridionales por las fronteras de Edom eran Gazel, Eder, Jagur, Sina, Dimona, Adad, Cades, Azor, Hesnan, Suf, Telén, Balón, Azor, la Nueva, Carió, Esrón, es la misma que Azor, Amán, Samá y Molada. Aseguraba Hasemón, Bet, Telef, Azarzual, Berseba y sus aldeas, Balad, Jim, Esen, Estolá, Cecil, Harma, Siquelat, Mana, Sansana, Leboat, Selín, Aén y Remón, entre todas, 29 ciudades y sus aldeas. En la llanura, Estaol, Sarea, Asená, Sanoe, Enganim, Tafuad, Enaim, Jerimot, Adulam, Socó, Aseca, Seraim, Aditaim, Gadera y Gederotaim, 14 ciudades y sus aldeas. Senán, Adasa, Madalga, Deleán, Masefa, Atén, Laquis, Bacat, Eglón, Gabot, Lejemán, Setlis, Gideros, Bedagón, Naamá y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Levana, Eter, Asán, Jefla, Esná, Nesí, Keila, Azof y Maresa, 9 ciudades y sus aldeas. Acarón con sus aldeas y lugarcitos. Desde Acarón hasta el mar, todo el país que da a Azoto con sus dependencias. Azotos con sus pueblos y sus aldeas. Gaza con sus pueblos y aldeas hasta el torrente de Egipto, el mar grande o Mediterráneo era su término. Y los montes Samir, Jeter, Socó, Daná, Cariasetná, que es David, Aná, Istemo, Anín, Gosén, Jalón y Gilo, 11 ciudades y sus aldeas. Arad, Dumat, Esam, Hanún, Betafuá, Afeca, Junta, Cariat Arbe, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades y su aldea. Maón, Carmel, Isif, Judá, Jezrael, Jucadán, Sanol, Acaín, Gilbea y Timna, 10 ciudades y sus aldeas. Jalú, Bet-Sur, Gedor, Mará,
Betanot y el Tecón, 6 ciudades y sus aldeas. Tecoa, Éfrata, es decir, Belén, Fegor, Etán, Gulón, Tatán, Score, Caneni, Galín, Beter y Maná, 11 ciudades y su aldea. Cariasbaal, que es Cariatiarim, ciudad de la selva, y Jarabat, 2 ciudades y sus aldeas. En el desierto, Betarabat, Medín y Sesaca, Nesán, ciudad de la sal, y Esgadil, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén, de manera que siguieron viviendo hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Hermanos, ayer, hoy, siempre, con el amor de nuestro Padre, estudiando su palabra, meditando sobre ella y escudriñando las Escrituras día a día, Dios habla a nuestros corazones de manera particular, individual. Te invito a escudriñar las Escrituras, a aprender de ella, a meditarla en tu corazón y a descubrir qué te dice a ti la palabra de Dios cuando tú la lees.